Edgardo Seoane nace el 15 de septiembre de 1903, pero su nacimiento, esa primera coordenada que suele anclar una vida, no alcanza para fijarlo en el mapa. Hay fechas que son clavos, y hay fechas que son apenas una nota al margen. Con Seoane pasa eso. El nombre aparece, la cronología existe, incluso se repite con seguridad casi mecánica. 1903, 1978. Y sin embargo, el hombre se escurre, como si alguien hubiera dejado la firma al pie y hubiera retirado el documento. El siglo XX, en el mundo hispano y latino, es un taller de estados en reparación permanente, constituciones que se enmiendan como si fueran chaquetas gastadas, gabinetes que duran lo que dura una temporada de lluvias, partidos que se parten en 2, en 3, en 5, y vuelven a coserse con hilo de urgencia. En ese paisaje, la figura del hombre útil no siempre es el tribuno que llena plazas. A veces es el que sabe dónde está el sello, quién redacta el decreto, qué palabra exacta evita que un artículo choque con otro y se caiga todo el edificio jurídico. Ese tipo de poder no hace ruido, hace papel, y el papel, cuando cambia el régimen, arde. Si uno intenta seguir a Seoane como se sigue a un presidente, se queda sin camino. No hay un país que se imponga con claridad en las referencias más accesibles, no hay un gabinete universalmente citado, no hay ese retrato oficial repetido en manuales, esa foto de juramento con banda y medallas. Lo que hay es el eco de un cargo doble, vicepresidente y primer ministro, que, dicho así, suena rotundo, y al mismo tiempo raro, porque esa combinación no es un uniforme estándar. Depende de un diseño constitucional específico, de equilibrios entre presidencia y parlamento, de arreglos de coalición. En algunos sistemas, el primer ministro es el jefe de gobierno, y el vicepresidente es un suplente ceremonial del jefe de Estado. En 1900 otros, uno de esos cargos ni siquiera existe. Cuando alguien es presentado con ambos títulos, suele ser porque el Estado está en transición, improvisando, mezclando modelos, o porque la memoria posterior simplificó lo que en su momento tuvo nombres distintos, y ahí empieza el problema. Cuando el título es más nítido que el hombre, la biografía se vuelve una persecución de sombras, pero las sombras también tienen textura, huelen a tinta fresca, a madera encerada de ministerio, a humo de cigarrillo en pasillos estrechos, y si no se puede clavar a Seoane en un país con una sola frase, sí se puede reconstruir el tipo de mundo que fabrica a un Seoane. El mundo de los operadores discretos, de los técnicos con ambición, de los negociadores que no se permiten el lujo de la épica porque trabajan con lo que hay. 1903. En cualquier capital de habla española, ese año cae en una época de telégrafos y tranvías, de periódicos que todavía se componen con plomo, de cafés donde se discute con la misma pasión el precio del pan y la última crisis ministerial. La política es, a la vez, un teatro y una oficina. Hay discursos, sí, pero también hay expedientes. Y el expediente manda. Un niño que nace en 1903 crece con el ruido de la modernidad entrando por la ventana. La electricidad, el automóvil, el cine mudo, la radio, y crece, sobre todo, con la idea de que el Estado es el gran empleador, el gran árbitro, el gran botín. En sociedades donde la administración pública se expande, donde la obra pública promete progreso y también comisiones, donde la ley puede ser un escudo o un garrote, la carrera estatal se vuelve una escalera, y esa escalera tiene peldaños muy concretos: auxiliar, escribiente, secretario, asesor, subsecretario. No se llega a la cúpula por inspiración divina, se llega por firma tras firma, la firma al pie. Imaginemos el primer contacto de Seoane con ese mundo: un despacho con ventilador de aspas lentas, papeles apilados, un jefe que dicta sin mirar, un joven que aprende a escribir rápido, a no equivocarse en un nombre propio, a no confundir una fecha. Parece menor, no lo es. En la burocracia, un error de fecha puede costar un juicio, un error de nombre puede costar una carrera, y un error de tono, una palabra demasiado dura, una fórmula demasiado blanda, puede costar una crisis. Los hombres que luego son llamados tecnócratas suelen empezar así. Como artesanos del texto oficial, aprenden el idioma del Estado, que no es el idioma de la calle, es un idioma donde se dispone y se decreta, donde visto y considerando son llaves maestras, donde la ambigüedad se usa como lubricante para que dos facciones enemigas firmen el mismo papel sin sentirse derrotadas.
Seoane, si fue lo que su leyenda mínima sugiere, un hombre de gabinete, tuvo que dominar ese idioma, y tuvo que hacerlo joven, porque el siglo no daba tregua. Los años 20 y 30, para un hombre nacido en 1903, son el bautismo de fuego. Crisis económicas, golpes de Estado en varios países, reformas constitucionales, ascenso de movimientos de masas, polarización ideológica, el Estado deja de ser solo administración, se vuelve campo de batalla. En ese clima, la educación importa no solo por el título, sino por la red, derecho, economía, administración pública, carreras que abren puertas a ministerios, bancos centrales, cancillerías, y sobre todo abren puertas a los pasillos donde se decide quién redacta el proyecto de ley que luego otro firmará con gesto solemne. El joven que sabe redactar se vuelve imprescindible. El joven que además sabe escuchar se vuelve peligroso, porque escucha lo que otros dicen en voz baja. La política de la época tiene una característica que fabrica hombres bisagra: la fragilidad de las mayorías, gobiernos que dependen de coaliciones, de pactos parlamentarios, de apoyos militares tácitos. Un día se gobierna con liberales moderados, al siguiente con conservadores, al siguiente con un bloque de emergencia, y en cada giro hay que reescribir el organigrama, repartir ministerios, prometer reformas, calmar cuarteles, tranquilizar mercados. El que sabe hacer eso sin dejar huellas demasiado visibles se vuelve el favorito de todos, hasta que deja de serlo. Seoane, en esa lógica, no necesita ser famoso para ascender, necesita ser útil. Y la utilidad, en política, es una moneda más estable que la popularidad. Hay un tipo de ambición que no se expresa en mítines, se expresa en la paciencia, en llegar temprano, en quedarse tarde, en saber quién está peleado con quién, en recordar que tal diputado no firma si no se cambia una coma, en entender que tal general no tolera que se use cierta palabra en un comunicado, en anticipar que una huelga en el puerto no es solo una huelga, es el termómetro de una economía que se enfría, es el preludio de 1980, un estado de sitio, es la excusa perfecta para que un rival pida mano dura y se lleve el protagonismo. Ese tipo de ambición es silenciosa, pero es feroz. La primera crisis que convierte a un funcionario en hombre útil suele ser una crisis pequeña en apariencia, un conflicto administrativo que amenaza con volverse político, un presupuesto que no cierra, un decreto que se filtra a la prensa antes de tiempo, un nombramiento que ofende a una facción. En esos momentos el que resuelve gana capital, no capital simbólico, no aplausos, capital de confianza. Y la confianza en un estado nervioso es oro. En los años 30, la Gran Depresión golpea como un martillo. Caen exportaciones, se encarecen importaciones, se tensan las calles. Los gobiernos, incluso los que se dicen fuertes, se vuelven reactivos. Se improvisan controles, se renegocian deudas, se recortan gastos, se crean juntas, comisiones, institutos. La administración se multiplica, y con ella, los puestos donde un Seoane puede crecer. Asesorías económicas, secretarías técnicas, direcciones de presupuesto, oficinas de coordinación. No hace falta inventar un episodio concreto para entender el mecanismo. En cualquier país de la región, la crisis obliga a crear comités de emergencia, gabinetes económicos, comisiones de abastecimiento, y ahí, en esas mesas largas con ceniceros llenos y vasos de agua intocados, se sientan los que luego serán ministros, y también se sientan los que hacen que los ministros parezcan competentes. La firma al pie. La firma al pie es una forma de presencia y una forma de desaparición, porque el documento queda, pero el firmante puede ser reemplazado, borrado, omitido en la crónica, y sin embargo sin esa firma nada ocurre. Si Seoane fue presentado más tarde como vicepresidente y primer ministro, eso sugiere que su ascenso no fue el de un caudillo electoral, sino el de un hombre que se vuelve aceptable para varios bandos a la vez. Para llegar a una cúpula así, normalmente hay que ser, al mismo tiempo, confiable y prescindible. Confiable para que te den el timón en una tormenta, prescindible para que, cuando pase la tormenta, puedan decir que el mérito fue de otro. Esa es la paradoja del poder de transición. Se ejerce mucho y se recuerda poco. En la primera mitad del siglo, además, hay un elemento que marca carreras: la relación entre civiles y militares. En muchos países, los cuarteles son un actor político directo o un árbitro silencioso. Un civil que quiera sobrevivir en el centro del Estado aprende a hablar con los militares sin parecer subordinado.
y a la vez sin provocarlos. Aprende a redactar comunicados que suenen firmes, pero no insulten. Aprende a ofrecer salidas honorables. Aprende, sobre todo, a no sorprenderlos. El operador civil que entiende esa gramática puede convertirse en puente, y el puente, en política, es un lugar peligroso. Todos lo cruzan, nadie lo habita con tranquilidad. Seoane, si se movió en ese mundo, tuvo que cultivar una imagen, la del hombre serio, técnico, de pocas palabras, que no amenaza con protagonismo, un hombre que puede sentarse con un líder partidario y hablar de votos, y al día siguiente sentarse con un jefe militar y hablar de orden público, y al día siguiente sentarse con un banquero y hablar de reservas. Ese tipo de figura no se construye con carisma, se construye con reputación de eficacia, y la eficacia se mide en cosas pequeñas: que el decreto salga a tiempo, que el boletín oficial no tenga errores, que el gabinete no se rompa por una frase mal puesta, que el presupuesto llegue al Parlamento con los anexos correctos, que la policía reciba instrucciones claras, que la prensa reciba un comunicado que no alimente rumores. La prensa. Ahí hay otra clave del ascenso y del borrado. En el siglo XX, el periódico es el escenario donde se decide quién existe públicamente, pero el periódico también es un arma de facción. Un nombre puede aparecer como salvador o como conspirador según quien pague la tinta, y un nombre puede desaparecer si deja de convenir. Los hombres de bajo perfil suelen tener una relación ambivalente con la prensa. La necesitan para legitimar decisiones, pero la temen, porque la exposición los vuelve vulnerables. Un ministro puede caer por un titular, un primer ministro puede ser devorado por una caricatura, un vicepresidente puede ser reducido a chisme. El operador, en cambio, prefiere que su nombre aparezca solo en el boletín oficial, en letra pequeña, en la sección de nombramientos, la firma al pie. En algún momento de su juventud adulta, finales de los 20, comienzos de los 30, Seoane debió entrar en el circuito donde se decide de verdad. Un ministerio clave, una secretaría general, una oficina de coordinación, es ahí donde se aprende el arte de la coalición sin llamarla coalición. El reparto de cargos, la negociación de agendas, la administración de egos, y es ahí donde se aprende algo más oscuro, que el Estado no solo gobierna con leyes, también gobierna con expedientes disciplinarios, con permisos, con licencias, con inspecciones, con contratos. El poder de pasillo es eso, saber qué expediente se mueve primero y cuál se deja dormir, saber qué nombramiento se firma hoy y cuál se retrasa una semana para que cambie el equilibrio. Saber qué reunión se convoca y cuál se cancela por razones de agenda. Saber a quién se invita y a quién se deja afuera. Ese poder no se ve en fotografías, se ve en agendas, en llamadas, en cartas. Y las cartas, cuando llega un nuevo gobierno, se destruyen. La década del 30 y la del 40 también son décadas de ideologías en choque. Fascismo, comunismo, liberalismo, nacionalismos de distinto signo. En muchos países, la política se vuelve una guerra cultural. Y en ese clima, el técnico que quiere sobrevivir aprende a hablar en un idioma que no lo comprometa demasiado. Aprende a usar palabras que suenan bien para todos: orden, progreso, reforma, estabilidad, unidad nacional, palabras que, en realidad, significan cosas distintas para cada bando. Ese lenguaje es útil, y es peligroso, porque cuando el viento cambia, esas mismas palabras pueden ser usadas como prueba de oportunismo. Seoane, si fue un hombre de gabinete, tuvo que navegar esa tormenta sin hundirse, y para eso hay dos estrategias clásicas. La primera, especializarse en un área técnica donde la ideología pesa menos: finanzas públicas, administración, infraestructura. La segunda, convertirse en el negociador que todos toleran porque nadie lo ve como amenaza electoral. La segunda estrategia es la que produce, a veces, figuras que terminan en la cima en momentos de emergencia, no porque sean los más queridos, sino porque son los menos odiados, y ahí aparece el tipo de ascenso que encaja con el rótulo posterior de vicepresidente y primer ministro. El ascenso por necesidad, cuando un gobierno se queda sin opciones, cuando un presidente necesita un jefe de gobierno que calme al Parlamento, cuando una coalición necesita un nombre que no incendie la calle, cuando los militares exigen garantías y los civiles exigen elecciones. Se busca al hombre que sabe firmar sin temblar, la firma al pie. Pero antes de llegar a ese punto, hay un tramo de carrera que suele ser invisible y, sin embargo, decisivo: el tramo de las redes.
Nadie llega a la cúpula solo por mérito, se llega porque alguien te recomienda, porque alguien te debe un favor, porque alguien confía en que no lo traicionarás en público. En los pasillos del Estado, los favores se pagan con nombramientos, con protección, con silencio. Silencio. Esa palabra pesa. El silencio es una moneda. El que sabe callar lo que vio en una reunión cerrada puede ser recompensado. El que habla de más queda fuera. Y el que queda fuera, en épocas de purgas, puede quedar fuera para siempre. Si Seoane terminó siendo un nombre difícil de verificar en registros internacionales, eso sugiere que su carrera pudo haber estado ligada a un estado que cambió de piel, un cambio de régimen, una revolución, una dictadura, una transición que reescribió archivos, que renombró instituciones, que borró a los hombres del intermedio. En esos procesos, los grandes nombres sobreviven porque se vuelven símbolos. Los nombres técnicos, en cambio, se vuelven incómodos. Recuerdan que el poder no fue solo épica, también fue administración. Y la administración, cuando se quiere escribir una historia heroica, estorba. En la vida de un operador político hay un momento clave. Cuando deja de ser el que redacta y pasa a ser el que decide qué se redacta, ese salto suele venir con un cargo de coordinación. Secretario de la Presidencia, ministro de la Presidencia, jefe de gabinete, subsecretario general, cargos que no siempre son vistosos, pero que controlan el flujo de información. Controlar el flujo de información es controlar el gobierno, porque el presidente o el jefe de Estado no puede leerlo todo, no puede atenderlo todo. Alguien filtra, alguien resume, alguien decide qué llega al escritorio y qué se queda en una carpeta. Ese alguien puede cambiar el destino de una ley, de una represión, de una negociación internacional. La firma al pie. En los años 40 y 50, además, el Estado se vuelve más grande, más empresas públicas, más sindicatos, más regulación, más educación, más salud, y con el Estado grande viene el Estado complejo, y con el Estado complejo viene el Estado que necesita coordinadores. Los coordinadores no son estrellas, son engranajes, pero un engranaje puede detener una máquina. Seoane, en ese mundo, encaja como una figura que asciende por competencia administrativa y por capacidad de negociación, y esa combinación, competencia más negociación, es la que, en momentos de crisis, se vuelve irresistible para quienes buscan una salida sin romper todo, porque cuando el país está al borde, cuando hay inflación, huelgas, rumores de golpe, fracturas en el partido gobernante, el líder carismático puede ser gasolina, el técnico negociador puede ser agua. No apaga el incendio por completo, pero evita que se propague, y sin embargo, el agua no se recuerda, se recuerda el fuego. Hay un detalle que suele repetirse en biografías de hombres así: la austeridad de su imagen pública, no porque sean santos, sino porque entienden que el lujo es un blanco. Un operador que se muestra demasiado rico despierta sospechas. Un operador que se muestra demasiado popular despierta celos. Un operador que se muestra demasiado ideológico despierta enemigos. La discreción es una armadura. Esa armadura, sin embargo, tiene un costo. Cuando llega el momento de defenderse, no hay base popular que salga a la calle por ti, no hay mito que te proteja. Hay, como mucho, un expediente, y un expediente puede ser manipulado. La firma al pie. En algún punto de su ascenso, Seoane debió ser llamado para resolver algo. Esa palabra es típica de los pasillos. Resolver. Resolver un conflicto entre ministerios, resolver una crisis parlamentaria, resolver una huelga, resolver una negociación con acreedores, resolver una transición de gabinete, resolver, en definitiva, lo que otros no pueden resolver sin ensuciarse. Y ahí aparece la contradicción íntima que define a muchos como él. Ambición de mando y vocación de operador discreto. Quiere estar en el centro, pero su método lo vuelve borrable. Quiere decidir, pero decide desde la sombra. Quiere poder. Pero el poder que ejerce no se traduce en monumentos. En la política de coaliciones, además, hay una regla cruel. El que negocia es el que recibe el odio de todos, porque negociar es ceder. Y cada cesión tiene un enemigo que la considera traición. El operador que consigue un acuerdo puede ser celebrado en privado y atacado en público. Puede ser indispensable hoy y sacrificable mañana. La firma al pie. Si uno mira el arco vital de Seoane, 1903 a 1978, ve que su madurez política coincide con décadas de cambios bruscos. Posguerras,
Industrialización acelerada, conflictos sociales, golpes y contragolpes en distintas latitudes. Un hombre que llega a la cúpula en ese periodo suele hacerlo en un momento de urgencia, y la urgencia deja cicatrices, pero antes de la urgencia está el aprendizaje. Y el aprendizaje, en política, es aprender a leer personas, a leer silencios, a leer el lenguaje corporal en una mesa de gabinete. Quién evita mirar a quién toma notas, quién no toma notas, quién se inclina hacia adelante cuando se menciona el presupuesto, quién se tensa cuando se menciona el ejército, quién sonríe cuando se menciona una elección. Ese tipo de lectura no se enseña en la universidad, se aprende en reuniones interminables, en pasillos, en cenas donde se habla de todo menos de lo importante, y donde lo importante se decide con una frase al final, casi como quien no quiere la cosa. Entonces quedamos así, y al día siguiente un decreto, la firma al pie. Hay algo más. El operador discreto suele ser un coleccionista de documentos, no por fetichismo, sino por supervivencia, copias de cartas, borradores, notas internas, porque sabe que, cuando cambie el viento, lo acusarán de cosas que no hizo, y la única defensa será el papel, pero ese papel también puede volverse prueba en su contra, así que el coleccionista de documentos vive en un equilibrio paranoico. Guardar lo suficiente para protegerse, destruir lo suficiente para no incriminarse, en estados donde los archivos no son sagrados, donde los cambios de gobierno implican purgas, donde las oficinas se vacían de noche, donde los expedientes se pierden, la historia oficial se escribe con lo que queda, y lo que queda suele ser lo que conviene. Por eso hay hombres que, habiendo estado en el centro, terminan siendo apenas un nombre. Edgardo Seoane, un nombre que suena a despacho, a sello, a acta, la firma al pie. En el tramo final de este primer ascenso, antes de que la cúpula lo reclame, suele haber un momento de reconocimiento interno. Cuando los que mandan empiezan a decir llamen a Seoane, no consulten a Seoane, no pregúntenle a Seoane, llamen porque hay urgencia, porque hay crisis, porque hay que cerrar un texto antes de medianoche, porque hay que evitar que el Parlamento se levante de la mesa, porque hay que redactar una renuncia sin que parezca derrota, porque hay que redactar un nombramiento sin que parezca capitulación. Ese es el oficio de la transición permanente, y en ese oficio el hombre se vuelve función, se vuelve herramienta, se vuelve casi un cargo ambulante, el que arregla, el que coordina, el que firma, la firma al pie. Cuando más tarde alguien lo presentará como vicepresidente y primer ministro, lo que está diciendo, aunque no lo sepa, es que Seoane llegó a un punto donde el Estado necesitó concentrar en una sola figura dos tipos de legitimidad, la institucional y la operativa. La institucional, la que da un cargo como vicepresidente. Continuidad, sucesión, representación. La operativa, la que da un cargo como primer ministro. Gestión diaria, gabinete, parlamento, crisis. Juntar ambas cosas en un solo hombre suele ser síntoma de fragilidad. O el presidente necesita un escudo, o el sistema necesita un puente, o la coalición necesita un árbitro. Pero para que te den ese puente, antes tienes que haber demostrado que no te caes, y eso se demuestra en los escalones previos, en ministerios menores que se vuelven mayores por una crisis, en comisiones que nacen como temporales y se vuelven permanentes, en negociaciones que empiezan por un artículo de ley y terminan decidiendo el destino de un gobierno. El ascenso de Seoane, en ese sentido, no es el ascenso de un héroe de bronce, es el ascenso de un hombre de tinta. Y la tinta, cuando se seca, parece eterna, hasta que alguien arranca la página, la firma al pie. Hacia mediados del siglo, el operador que ha sobrevivido a varias tormentas suele cargar un cansancio particular. El cansancio de saber demasiado, de haber visto cómo se prometen reformas que no se cumplen, de haber visto cómo se negocian principios por votos, de haber visto cómo se usa la ley como arma. Ese cansancio puede volverlo cínico, o puede volverlo más meticuloso, porque el meticuloso cree que, si el texto está bien escrito, al menos el daño será menor, y ahí, en esa mezcla de ambición y cautela, de mando y discreción, de técnica y política, se termina de moldear el tipo de figura que un día puede ser llamada a la cúpula, no por aclamación, por necesidad, porque cuando el Estado tiembla, no siempre se busca al más brillante, se busca al que ya estuvo en el cuarto cuando tembló antes, al que no se asusta con el ruido de sables ni con el grito de la calle, al que sabe qué palabra poner
para que un decreto no sea una provocación, al que sabe qué concesión ofrecer para que una facción no rompa la mesa, al que sabe, incluso, cómo redactar una derrota para que parezca una transición ordenada, y entonces, finalmente, llega el momento en que el nombre que antes circulaba en voz baja empieza a circular en voz alta, primero en un pasillo, luego en una reunión, luego en un titular pequeño, luego en un boletín oficial, y ahí por un instante el hombre existe, en tinta, la firma al pie. En los días en que un nombre empieza a sonar para arriba, no suena como suenan los nombres de campaña, no hay cánticos, no hay balcones, suena como suenan los nombres en una antesala. Dicho a media voz, con una carpeta bajo el brazo, con un «dicen que no se firma». Y sin embargo, en esa media voz ya hay destino, porque cuando el Estado entra en fiebre, cuando la coalición se agrieta y el gabinete se vuelve un tablero de ajedrez con piezas que se odian, el poder real se desplaza hacia donde siempre estuvo, hacia el que sabe cerrar un texto, cuadrar un presupuesto, redactar una renuncia sin que parezca una humillación y un nombramiento sin que parezca una rendición. Edgardo Seoane, si de verdad llegó a ser presentado como vicepresidente y primer ministro, tuvo que atravesar ese umbral, dejar de ser el hombre que hace funcionar la máquina y convertirse en el hombre al que le piden que la sostenga con el cuerpo. Y ese salto no ocurre en un día soleado, ocurre cuando el aire huele a tormenta. La tormenta, en la política del siglo XX hispanoamericano, y también en la ibérica, y en cualquier república joven o fatigada, tiene sonidos reconocibles, el rumor de cuartel, el murmullo de mercado, el golpe seco de una imprenta que trabaja de noche, la radio que repite comunicados con una solemnidad que no tranquiliza a nadie, y sobre todo, el silencio raro en los pasillos de los ministerios. Ese silencio de gente que ya no habla de proyectos, sino de supervivencia. En ese clima, la cúpula no se elige, se arma, se remienda, se improvisa, y ahí aparece la palabra que en los papeles suena limpia, pero en la vida real es una pelea cuerpo a cuerpo. Coalición. Coalición significa que nadie manda del todo, que todos mandan un poco, que cada firma cuesta, que cada decreto es un pacto, que cada nombramiento es una concesión, y que el que coordina ese rompecabezas se vuelve al mismo tiempo imprescindible y odiado, imprescindible porque sin él no hay gobierno, odiado porque, para que haya gobierno, alguien tiene que decir no, y alguien tiene que decir sí, pero Seoane, el operador, el hombre de tinta, entra en la cúpula por esa puerta estrecha, la puerta del sí, pero no se llega ahí con discursos, se llega con una reputación, y la reputación de un coordinador no se mide en aplausos, se mide en llamadas. ¿A quién llaman cuando el Parlamento amenaza con bloquear el presupuesto? ¿A quién llaman cuando un ministro se pelea con otro y la pelea ya no es personal, sino institucional? ¿A quién llaman cuando la calle se calienta y la policía pide órdenes claras y el presidente no quiere mancharse las manos y el ministro del Interior quiere cobertura política y el ministro de Hacienda dice que no hay dinero ni para gasolina? Llaman al que puede sentarse con todos sin que nadie se levante de la mesa. Ese es el tipo de hombre que, en una crisis, puede terminar con un título que suena enorme, y también con un título que suena raro, vicepresidente y primer ministro. Dos palabras que juntas no pertenecen a un molde único. En algunos países, el vicepresidente es una figura constitucional con funciones limitadas. En otros, es un actor político de primera línea, en otros ni existe. El primer ministro, por su parte, depende de un sistema parlamentario o semipresidencial, o de una adaptación local, o de un cargo, equivalente con otro nombre. Jefe de gabinete, presidente del Consejo, ministro de la Presidencia, jefe del gobierno. Cuando la memoria posterior pega esas etiquetas como si fueran universales, suele ser porque el momento fue confuso, híbrido, transicional, porque el Estado estaba cambiando de piel, y cuando el Estado cambia de piel, los cargos se renombrarán, se fusionarán, se inventarán, se usarán como puentes. Un puente, eso es, y un puente no se construye con mármol, se construye con urgencia. Imaginemos la escena típica, no una escena inventada con detalles falsos, sino la escena que se repite en 1000 capitales. Una mesa, larga, madera oscura, lámparas que no alcanzan a iluminar los rincones, ceniceros llenos, vasos de agua que nadie toca. Afuera, la ciudad sigue, pero adentro el tiempo se vuelve espeso. Hay un presidente o un jefe de Estado que necesita sostenerse,
Hay líderes partidarios que exigen cuotas, hay un bloque parlamentario que amenaza con votar en contra, hay militares que no hablan en público, pero pesan en cada frase, y hay un hombre con papeles, que no levanta la voz, que no se permite el lujo de la indignación, que escucha, toma nota, y cuando todos terminan de hablar, dice algo breve, una frase que no es brillante, es útil. Esto puede salir si lo redactamos así. Ahí empieza el poder de verdad, el poder que no se ve en la foto, porque la foto, si existe, mostrará a otros, mostrará al presidente, al líder carismático, al general con uniforme, al tribuno con gesto de victoria, pero el texto que hace posible esa foto, el decreto, el acuerdo, el acta, suele llevar una rúbrica que no se recuerda, la firma al pie. Y cuando el Estado necesita un puente, el puente se formaliza, se convierte en cargo. El nombramiento, en esos momentos, no es un premio, es una operación. Un movimiento para calmar a alguien y contener a otro, un gesto hacia el Parlamento, una señal hacia los cuarteles, un mensaje hacia los mercados, un tranquilizante para la prensa. Y el hombre elegido tiene que ser, por definición, un hombre que no incendie nada con su sola presencia. Eso encaja con Seoane. Ambición de mando, sí, pero ambición de mando sin espectáculo, vocación de operador discreto. Un hombre que quiere estar en el centro de decisiones, pero que entiende que el centro no siempre está en el escenario. A veces el centro está en la oficina, donde se decide qué se anuncia y qué se oculta, qué se firma hoy y qué se deja para mañana, qué se negocia en público y qué se negocia en un pasillo. Y entonces llega el día en que el nombre que antes circulaba en voz baja aparece en letra impresa, no necesariamente en un gran titular, puede ser una nota en la sección política, puede ser una línea en el boletín oficial, puede ser un párrafo en un diario que habla de reorganización del gabinete, o formación de un gobierno de unidad, o designación de un jefe de gobierno. Es ahí donde el operador se vuelve figura, pero esa figura nace con enemigos, porque el que coordina una coalición se convierte en el rostro de las concesiones, y las concesiones en política se pagan con resentimiento. Los radicales lo verán como tibio, los moderados lo verán como peligroso si se acerca demasiado a los radicales, los militares lo verán como civil que habla demasiado, los civiles lo verán como civil que habla demasiado bien con los militares, los sindicatos lo verán como tecnócrata, los empresarios lo verán como político, y la prensa, que necesita personajes simples, intentará encajarlo en un molde. Hombre del presidente, hombre del partido, hombre de los cuarteles, hombre de los bancos. Cualquier molde sirve, con tal de que sea fácil de vender. El problema es que el operador no cabe bien en ninguno, y cuando no cabes, te aplastan para que quepas. En la cúpula, además, el tiempo se acelera. La ventana de las transiciones es corta. No hay meses para pensar. Hay días, a veces horas, y las decisiones que se toman en esa ventana suelen ser las que definen la reputación de un gobierno entero. El presupuesto, el orden público, la legitimidad. Presupuesto, esa palabra, seca, contable, es dinamita, porque el presupuesto no es solo números, es quién gana y quién pierde, es qué ministerio se fortalece y cuál se debilita, es si se paga a tiempo a los funcionarios, es si hay dinero para importar combustible, es si se sostiene el precio del pan o se deja que suba, es si se financia una obra pública que da empleo o se recorta y se deja a miles en la calle, y en un país en crisis, dejar a miles en la calle no es una estadística, es una marcha, una huelga, un choque con la policía, un estado de sitio. El primer ministro, o el equivalente, es el que tiene que convertir esa dinamita en un documento que pase por el Parlamento, que no rompa la coalición, que no provoque un motín, y si además ese hombre es vicepresidente, o si se le atribuye ese título, entonces carga con otra sombra, la sombra de la sucesión. Porque el vicepresidente, en muchos sistemas, es el que está a un paso del poder máximo, y eso cambia la temperatura de la sala, cambia las miradas, cambia los cuchicheos. Un jefe de gobierno puede ser visto como administrador, un vicepresidente puede ser visto como amenaza. Juntar ambas cosas en una sola persona es pedirle que camine por una cuerda floja con viento, y ahí aparece el primer gran enemigo de un operador en la cúpula, el propio presidente. No porque el presidente lo odie necesariamente, sino porque el presidente lo necesita, y al mismo tiempo lo teme, lo necesita para gobernar. Lo teme porque el que gobierna el día a día puede volverse el verdadero centro, el que controla la agenda, controla el poder,
El que decide qué se discute en el gabinete, decide qué existe. El que filtra información, decide qué sabe el presidente y qué no sabe. Y aunque el operador sea leal, la estructura misma genera sospecha. La política es así. La lealtad se mide en momentos de pánico, no en momentos de calma. En un gabinete de crisis, la calma casi no existe. Las primeras medidas de un gobierno de transición suelen ser medidas de contención, no de gloria. Contención de precios, contención de protestas, contención de rumores. Se crean comisiones, se anuncian planes, se prometen reformas, se habla de normalización, palabra favorita de los gobiernos que no están seguros de durar. Normalización significa, por favor, aguanten. Y para que la gente aguante, hay que dar señales, señales a la calle, señales a los mercados, señales a los cuarteles, señales al exterior, si hay acreedores, si hay tratados, si hay vecinos atentos. El operador en ese momento se convierte en un traductor, traduce la urgencia en lenguaje legal, traduce el miedo en lenguaje administrativo, traduce la presión en decretos, la firma al pie, pero cada firma deja huella, y cada huella puede ser usada después como prueba. En los regímenes que cambian de piel, el papel es arma retroactiva. Hoy es medida necesaria, mañana es abuso, hoy es estado de excepción, mañana es violación, hoy es reforma, mañana es traición. El mismo documento, leído por otro gobierno, se convierte en otra cosa. Por eso el operador escribe con cuidado, y por eso, a veces, escribe con ambigüedad, no por cobardía, sino por técnica de supervivencia institucional. La ambigüedad permite que dos bandos firmen el mismo texto sin admitir derrota. Permite que el presidente diga que ganó, permite que el parlamento diga que controló, permite que los militares digan que se garantizó el orden, permite que los sindicatos digan que se reconocieron derechos. Todos leen lo que necesitan leer, hasta que alguien decide leerlo de otra manera. En ese punto, el hombre de gabinete empieza a ser atacado por algo que no se ve en el boletín oficial, por la narrativa. La narrativa es el campo de batalla, donde se decide quién será recordado como salvador y quién como burócrata sin alma. Y el operador, por definición, es vulnerable, porque su trabajo es invisible, porque su éxito se mide en que no pasó nada. Y no pasó nada, no vende periódicos. Lo que vende es el conflicto. Y el conflicto, en un gobierno de coalición, siempre está a mano. Un ministro que se siente desplazado filtra a la prensa que el primer ministro concentra demasiado poder. Un líder partidario que no recibió el ministerio que quería acusa al jefe de gobierno de tecnócrata sin legitimidad. Un general molesto deja circular el rumor de que el civil no entiende el orden. Un sindicato, si no obtiene lo prometido, lo señala como hombre de los recortes. Y el presidente, si siente que el operador se vuelve demasiado central, empieza a marcar distancia. Distancia pública, distancia fría, distancia que se nota en los gestos, menos reuniones, menos fotos, menos menciones. El operador lo siente antes que nadie, porque vive de leer gestos, y aún así sigue firmando, la firma al pie. Si Seoane fue realmente colocado en una posición equivalente a primer ministro, su día a día habría sido una sucesión de pequeñas guerras, la guerra del orden del día, qué temas entran al gabinete y cuáles se postergan, la guerra de los nombramientos, quién dirige tal empresa pública, quién controla tal aduana, quién se queda con tal subsecretaría, la guerra del lenguaje. ¿Cómo se llama una medida para que no provoque pánico? No es lo mismo decir devaluación que decir ajuste del tipo de cambio. No es lo mismo decir recorte que decir racionalización. No es lo mismo decir represión que decir restablecimiento del orden. El Estado se protege con eufemismos, y el operador es el artesano de esos eufemismos. Eso también deja cicatrices morales, porque llega un punto en que el hombre que redacta empieza a preguntarse, sin decirlo, si está gobernando o si está maquillando, si está sosteniendo un país o sosteniendo una ficción, y en una transición la línea es delgada. La coalición, además, no se rompe con un gran estallido siempre. A veces se rompe con una coma, con una frase en un comunicado, con una entrevista mal dada, con un gesto de desprecio en el Parlamento, con un rumor de que tal ministro será reemplazado, con una filtración de que el primer ministro pidió poderes especiales, con una sospecha de que el vicepresidente está construyendo su propia base. Y si a Seoane se le atribuye ese doble título, entonces la sospecha es inevitable. ¿Estaba ahí para sostener al presidente o para reemplazarlo si caía? ¿Era un escudo o era un heredero?
En política, ser heredero es peligroso incluso si no lo deseas, porque otros actuarán como si lo desearas. En ese clima, los enemigos no necesitan pruebas, les basta con insinuaciones. La prensa, que en tiempos de crisis se vuelve más feroz, juega su propio juego. Un diario alineado con una facción publica que el jefe de gobierno no tiene calle, otro, alineado con otra, publica que maneja el país desde un escritorio, un tercero insinúa que negocia demasiado, y negociar en un país polarizado se convierte en insulto. Pero el operador no puede dejar de negociar. Si deja de negociar, el gobierno cae. Si negocia, lo odian. Esa es la trampa, la firma al pie, y mientras tanto, la vida material del país aprieta. Porque las crisis no son solo institucionales, son de pan, de combustible, de salarios, de transporte, de abastecimiento. En las capitales, cuando el abastecimiento falla, se nota en cosas pequeñas, colas más largas, mercados más caros, caras más tensas, y esas caras tensas se convierten en política. Un gobierno puede sobrevivir a un debate parlamentario, puede no sobrevivir a una semana de estanterías vacías. Ahí el primer ministro se vuelve, de golpe, un gerente de lo imposible. Tiene que coordinar ministerios que se culpan entre sí, tiene que hablar con importadores, tiene que hablar con sindicatos, tiene que hablar con gobernadores o prefectos o intendentes, según el país. Tiene que hablar con la policía, tiene que hablar con el ejército, si el ejército controla logística o si se le pide apoyo, y cada conversación deja un rastro que, si el régimen cambia, puede ser usado para decir, él fue el que ordenó, él fue el que firmó. La firma al pie, en un gobierno de transición, además, hay un dilema que destruye carreras. Legitimidad versus eficacia. La legitimidad pide procedimientos, parlamento, debate, tiempos. La eficacia pide rapidez, decretos, decisiones. Y la calle no espera. El mercado no espera. Los cuarteles no esperan. Entonces el operador empuja hacia la eficacia, y al empujar pisa la legitimidad, y al pisarla se gana enemigos que más tarde escribirán la historia, porque la historia la escriben los que sobreviven políticamente, y el operador si cae suele caer sin épica. Hay un momento en que el hombre de gabinete se da cuenta de que su poder es real, pero su poder es prestado por el presidente, prestado por la coalición, prestado por la tolerancia de los militares, prestado por la paciencia de la calle, prestado por el crédito de los mercados, prestado por la narrativa de la prensa, todo prestado, y lo prestado se retira sin aviso. Ese es el desgaste que empieza temprano, incluso cuando el cargo es nuevo, y aún así el Estado exige rutina, exige que el boletín oficial salga, exige que los sueldos se paguen, exige que las escuelas abran, exige que los trenes circulen, exige que los jueces tengan papel, exige que las aduanas funcionen, exige que el mundo exterior reciba señales de continuidad. La transición no suspende la vida sigue. Y el operador, en la cúpula, se convierte en el guardián de esa continuidad. Continuidad, palabra hermosa y peligrosa, porque continuidad también significa continuidad de prácticas, continuidad de redes, continuidad de favores, continuidad de silencios, otra vez. El operador sabe cosas, sabe quién pidió qué, sabe quién amenazó con qué, sabe quién negoció con quién, sabe qué general pidió garantías, sabe qué líder sindical pidió un puesto, sabe qué empresario pidió una exención, sabe qué diputado pidió una obra para su provincia, sabe demasiado, y saber demasiado te convierte en rehén de tu propio conocimiento, porque si hablas te destruyen, si callas te usan, si te vas te persiguen, si te quedas te culpan. En ese punto, el cargo de vicepresidente, si realmente lo fue, o si fue un equivalente, añade otra capa. La institucionalidad. El vicepresidente, en teoría, representa continuidad constitucional. En la práctica, en tiempos de crisis, representa una carta que se puede jugar, una carta que se puede quemar, una carta que se puede acusar de conspirar, incluso si no conspiró. Y el primer ministro, por su parte, representa el día a día, la administración, la gestión, la cara de las medidas impopulares. Si hay recortes, el primer ministro es el recortador. Si hay represión, el primer ministro es el represor. Si hay pactos, el primer ministro es el pactista. El presidente puede intentar mantenerse por encima, el operador no puede. El operador está en el barro. La firma al pie. En algún momento de ese ascenso a la cúpula, hay siempre un primer choque serio, un choque que marca el tono. Puede ser con el Parlamento,
cuando una mayoría se niega a acompañar una medida clave, puede ser con el partido, cuando una facción acusa al gobierno de desviarse, puede ser con los militares, cuando exigen un cambio en seguridad, puede ser con la calle, cuando una huelga paraliza un sector estratégico, y el operador, que llegó para sostener, se encuentra sosteniendo con una mano y apagando incendios con la otra. Ahí se ve la diferencia entre poder visible y poder real. El poder visible es el que se anuncia, el poder real es el que se ejerce cuando nadie mira, y el operador vive en el poder real. Por eso, cuando la historia se escribe con fotos y discursos, el operador se vuelve borroso, pero en el momento, en el instante, es nítido. Es el que decide el orden de las llamadas, el que decide quién entra a la reunión, el que decide si se redacta un decreto o se envía un proyecto de ley, el que decide si se negocia una salida o se fuerza una votación, el que decide si se declara un estado de excepción o se aguanta un día más, un día más. A veces todo se reduce a eso, aguantar un día más. La firma al pie, y mientras aguanta, el operador también construye enemigos personales, porque el poder, incluso el discreto, humilla al que queda afuera, humilla al que pierde un cargo, humilla al que ve cómo su proyecto se archiva, humilla al que se entera por el diario de una decisión que quería influir, y la humillación se cobra. No siempre en el momento, a veces años después, cuando cambian los vientos y se abren los archivos, si es que se abren, o cuando se escriben memorias selectivas, o cuando se hacen listas de culpables. En ese sentido, el ascenso de Seoane a la cúpula contiene ya su futura fragilidad, porque cuanto más alto llega un operador, más depende de equilibrios que no controla, y cuanto más discreto es, menos defensas públicas tiene. No hay multitudes que lo protejan, hay, como mucho, papeles. Papeles que pueden desaparecer. La firma al pie, y sin embargo, en el centro de esa precariedad, hay un instante de poder puro, un instante en que el operador, por fin, no solo redacta, decide que se firma, decide que se anuncia, decide que se negocia, decide que se posterga, decide incluso que se sacrifica para salvar el conjunto. Ese instante es el que, en la memoria mínima, deja el rótulo. Vicepresidente y primer ministro. Un rótulo que suena a cima, y lo es, pero es una cima de hielo, una cima donde el viento corta la cara, una cima donde no hay tiempo para contemplar el paisaje, porque el paisaje se está moviendo bajo tus pies, y ahí, en esa cima, el hombre de tinta descubre la verdad más cruel del poder de transición. Que gobernar no es mandar, gobernar es sostener a otros, sostener instituciones que se caen, sostener acuerdos que nadie quiere cumplir, sostener una economía que no alcanza, sostener un orden público que se deshilacha, sostener una legitimidad que se discute en cada esquina, sostener y firmar. La firma al pie, porque al final, cuando se apagan las luces del despacho y queda el olor a tabaco frío, cuando los ministros se van con sus caras tensas y sus promesas a medias, cuando el presidente se encierra con sus dudas y sus miedos, cuando la ciudad afuera sigue con su ruido y su hambre y su esperanza, lo que queda sobre la mesa es un papel con membrete, un papel con fecha, un papel con palabras cuidadosamente elegidas para no romperlo todo, y abajo una rúbrica, la firma al pie. Ese es el momento en que Seoane, el hombre que antes era función, se convierte en símbolo interno del Estado, no un símbolo para la calle, sino para la maquinaria, el símbolo de que todavía hay alguien que puede hacer que el Estado se exprese en frases completas, que todavía hay alguien que puede convertir el caos en un documento, y esa capacidad, en tiempos de crisis, vale más que cualquier carisma, hasta que deja de valer. Porque la cúpula, en una transición, no es un trono, es una silla prestada, y el que se sienta en ella, por más títulos que le atribuyan, vive con la certeza de que el próximo papel que firme puede ser el último, no el último decreto, el último acto de una etapa, el último intento de sostener una coalición que ya se está rompiendo por dentro, como madera húmeda, y aún así se firma. La firma al pie, el desgaste no llega con un estruendo, llega con una suma de mañanas grises, de carpetas que se apilan, de teléfonos que suenan antes del amanecer, de reuniones que empiezan con cortesía y terminan con amenazas veladas, llega con el cuerpo. Ojeras, café recalentado, el nudo de la corbata aflojado a media tarde, la garganta áspera de tanto hablar sin decirlo todo, y llega sobre todo con una sensación que en los gobiernos de bisagra se vuelve física, casi táctil.
la de estar sosteniendo una puerta que alguien empuja desde el otro lado. Porque una coalición no se rompe cuando se anuncia que se rompe antes, se rompe en los gestos, en el modo en que un ministro deja de mirar a otro, en el modo en que un bloque parlamentario empieza a consultar a sus bases cada vez que se le pide un voto, en el modo en que un general, al despedirse, ya no dice a sus órdenes, sino veremos, en el modo en que la prensa cambia un adjetivo, de prudente a vacilante, de técnico a frío, de negociador a intrigante, aunque nadie lo diga con esa palabra, aunque nadie lo escriba así, aunque todos lo piensen, Edgardo Seoane, si fue ese hombre colocado en el centro para que el Estado no se desarme, habría descubierto pronto que el poder de pasillo tiene una fecha de vencimiento, no porque se agote la habilidad, sino porque se agota la paciencia ajena, la paciencia de los que quieren ganar, no administrar, la paciencia de los que quieren un gesto, no un acta, la paciencia de los que quieren un enemigo claro, no un coordinador que les recuerda que el país no cabe en un eslogan, y entonces la crisis deja de ser un telón de fondo y se vuelve el escenario entero. En los países donde el siglo XX fue una sucesión de sobresaltos, inflaciones que devoran salarios, huelgas que paralizan puertos, elecciones discutidas, cuarteles que opinan sin hablar, el gobierno se convierte en una central de emergencias. No se gobierna, se responde, se apaga, se tapa, se parchea. Y cada parche tiene un costo político, cada parche tiene un nombre. Y el nombre, casi siempre, termina pegado al que firma, la firma al pie. Hay un momento en que el presupuesto deja de ser un documento anual y se vuelve un parte de guerra, porque cuando la recaudación cae, cuando la moneda se debilita, cuando el crédito externo se encarece o se corta, el Estado empieza a elegir qué parte de sí mismo deja de funcionar. No es una metáfora, es literal. Se paga completo a los maestros o se difiere. Se subsidia el transporte o se deja que suba el boleto y con él la rabia. Se sostiene el precio de un alimento básico o se libera y se confía en que el mercado haga magia. Se compra combustible para que no se detenga la logística o se prioriza la importación de insumos industriales. Y cada decisión tiene una calle, cada decisión tiene una esquina donde alguien grita. El operador, el primer ministro o el equivalente, vive en esa aritmética cruel, y si además carga con el título, real o atribuido, de vicepresidente, vive con otra aritmética, la de la sucesión, porque en tiempos de fiebre institucional, la sucesión no es un trámite, es una amenaza, es una tentación, es un rumor que se alimenta solo. En el gabinete, la palabra lealtad se pronuncia como si fuera un juramento, pero se practica como si fuera una moneda. Se gasta, se cambia, se guarda, se falsifica. Y el que está en el centro, el que coordina, el que hace que el texto salga, se convierte en el blanco perfecto para todos los que necesitan explicar por qué las cosas no salen. Si el Parlamento bloquea una ley, el culpable es el que no supo negociar. Si la calle estalla, el culpable es el que no supo escuchar. Si los mercados se asustan, el culpable es el que no supo dar confianza. Si los militares se inquietan, el culpable es el que no supo garantizar el orden. Y en esa frase, no supo, hay una crueldad particular. Supone que todo era cuestión de habilidad, como si el país fuera un mecanismo, que se ajusta con un destornillador, pero el país no es un mecanismo, es un animal herido. Y un animal herido muerde. La mordida suele empezar por el orden público, porque cuando la economía aprieta, la protesta se vuelve más frecuente, más grande, más desesperada, y el Estado, que en tiempos normales puede permitirse procedimientos, en tiempos de crisis se tienta con atajos, se tienta con decretos, se tienta con estados de excepción, se tienta con medidas transitorias, que luego se vuelven costumbre, y ahí el operador se enfrenta a su dilema más sucio. Firmar para contener o negarse y dejar que el vacío lo llenen otros, quizá peores, quizá más brutales, quizá más simples. En los papeles todo se ve limpio, se autoriza, se dispone, se declara, se faculta. Verbos impersonales, fríos, que no muestran el temblor de la mano ni el ruido de la calle, pero el papel no es inocente. El papel es el puente entre la decisión y la vida, y cuando la decisión implica fuerza, el papel se convierte en coartada o en prueba, según quien gane después, la firma al pie. En un gobierno de coalición, además, la fuerza no es solo la policía en la calle, es la fuerza interna. ¿Quién controla interior? ¿Quién controla defensa? ¿Quién controla Hacienda? ¿Quién controla la información?
Porque la información es poder, y en crisis la información se vuelve un arma. Un informe de inteligencia que llega tarde puede derribar un ministro, una cifra de inflación filtrada antes de tiempo puede disparar una corrida, un rumor de renuncia puede convertirse en renuncia real por el solo hecho de circular. El operador vive rodeado de rumores como de moscas, y aprende a distinguir el rumor útil del rumor venenoso. El rumor útil es el que se deja correr para medir reacciones. El rumor venenoso es el que se deja correr para matar. Y cuando el operador empieza a ser visto como demasiado central, los rumores venenosos se multiplican. Quiere concentrar poder. Está armando su propio equipo. Habla demasiado con los cuarteles. Habla demasiado con los sindicatos. Habla demasiado con los bancos. La acusación es siempre la misma, solo cambia el destinatario, porque el pecado del coordinador es hablar con todos, y hablar con todos en un país polarizado se interpreta como traición a alguien. La prensa en ese clima no informa, combate, cada diario, cada radio, cada columna se vuelve una trinchera, y el operador, que no tiene carisma de plaza ni aparato de propaganda propio, queda expuesto, no tiene una multitud que lo defienda. Tiene como mucho una reputación de eficacia, y la eficacia, cuando la gente tiene hambre, suena a insulto. Eficacia puede significar recortes, orden puede significar palos, racionalización puede significar despidos, y el operador, que quizá cree estar salvando el estado de un colapso, empieza a ser visto como el rostro administrativo del dolor, la firma al pie. En el interior del gabinete, el desgaste se vuelve una coreografía. Se repite. Reunión, disputa, acuerdo parcial, comunicado, desmentida, nueva reunión. Y en cada vuelta, la coalición pierde un poco de pegamento, porque el pegamento de una coalición es la expectativa de que mañana será mejor. Cuando esa expectativa muere, la coalición se convierte en una suma de supervivencias individuales. Cada ministro empieza a pensar en su salida, en su coartada, en su futuro, en cómo no quedar pegado, en cómo no ser el último en abandonar el barco, porque el último se hunde con él, y el operador por su rol suele ser el último, no por heroísmo, sino por función, porque si el operador se va, el gobierno se queda sin manos, sin agenda, sin texto, sin puente, y entonces el operador se queda, y al quedarse, se convierte en el responsable de todo lo que ya no controla. Hay un punto en que el presidente, o el jefe de Estado, empieza a sentir que el coordinador le hace sombra, no una sombra de popularidad, sino una sombra de centralidad. Porque en crisis, el que resuelve se vuelve más importante que el que representa, y el presidente, que necesita conservar la autoridad simbólica, empieza a marcar territorio, a veces con gestos pequeños. Una reunión sin invitar al primer ministro, un anuncio hecho sin consultarlo, un nombramiento decidido por fuera, un viaje al interior para mostrarse cerca del pueblo. Mientras el operador se queda en la capital apagando incendios, el operador lo entiende, y lo sufre. Porque su poder depende de la confianza, y la confianza, cuando se enfría, no se recupera con argumentos, se recupera con resultados. Pero los resultados en crisis son escasos, y cuando aparecen se los apropia otro. La firma al pie. En ese clima, la medida emblemática, esa que define un legado, suele nacer como una necesidad técnica y morir como un escándalo político, un plan económico, por ejemplo, un acuerdo de precios y salarios, una reforma fiscal, una reestructuración de deuda, una nacionalización o una privatización, según el signo de la época, una reforma administrativa que promete modernizar y termina recortando, una ley de seguridad que promete tranquilidad y termina ampliando facultades. El operador, por su naturaleza, tiende a creer en el plan, en el documento, en la arquitectura legal, cree que si se ordena el papel, se ordena la realidad, y a veces funciona, por un tiempo, pero la realidad, cuando está descompuesta, no se deja ordenar solo con tinta. La calle no lee decretos, la calle siente, y cuando la calle siente que el gobierno no la escucha, la calle se vuelve un actor que no se sienta a la mesa, un actor que no firma, un actor que no negocia con comas, negocia con cuerpos. En esas semanas, la capital cambia de textura, se nota en el aire, en el humo de neumáticos quemados, en el sonido de sirenas, en el vidrio roto, en el paso apurado de la gente que mira hacia atrás, en los comercios que bajan persianas antes de hora, en los bancos que ponen guardias extra, en los ministerios donde se revisan entradas y se cierran puertas internas, en los pasillos donde los funcionarios hablan en susurros.
como si el edificio mismo pudiera delatarlos, y en el despacho del operador, el día se vuelve una secuencia de urgencias. Un informe de abastecimiento, una llamada del ministro, del Interior, una reunión con líderes parlamentarios, un mensaje del presidente, un cable del exterior, una nota de prensa que acusa, un rumor de cuartel que nadie confirma, una lista de demandas sindicales, un borrador de decreto que hay que firmar antes de medianoche, la firma al pie. En ese torbellino, el operador empieza a cometer el pecado inevitable del que administra crisis. Se vuelve impopular sin darse cuenta, porque la impopularidad no siempre nace de una decisión concreta, a veces nace de la cara que se asocia a la decisión, y el operador, que aparece en conferencias para explicar, para justificar, para dar tranquilidad, termina siendo el rostro del «no hay alternativa». No hay alternativa es una frase que mata gobiernos, porque suena a desprecio, suena a resignación, suena a que el dolor es inevitable y por lo tanto aceptable, y el dolor nunca es aceptable para el que lo vive. Los rivales internos lo huelen, y se mueven, empiezan a exigir cambios. Un giro, un relanzamiento, un nuevo gabinete. Palabras que suenan a renovación, pero que en realidad significan sacrificar a alguien para que el resto sobreviva. ¿A quién se sacrifica primero? Al que concentra, al que coordina, al que firma, la firma al pie. La ruptura de la coalición, cuando llega, suele tener un detonante visible y una causa profunda. El detonante puede ser una votación perdida, una represión que salió mal, un escándalo de corrupción, una devaluación, una renuncia inesperada, una filtración. La causa profunda es el agotamiento de sostener una ficción de unidad cuando ya no hay unidad, el agotamiento de prometer futuro cuando el presente se deshace. En ese momento, el operador se encuentra en una posición imposible. Si se aferra, lo acusan de aferrarse. Si renuncia, lo acusan de abandonar. Si negocia, lo acusan de pactar. Si endurece, lo acusan de autoritario. Si duda, lo acusan de débil. No hay salida limpia. Y sin embargo, hay que escribir la salida, porque incluso la caída necesita papeles. Una renuncia redactada con cuidado para no incendiar más, un decreto de reemplazo, un comunicado que intente evitar pánico, un acta de gabinete que deje constancia de algo, de lo que sea, para que mañana no digan que fue un golpe interno, o que fue una conspiración, o que fue una traición. El operador en ese instante vuelve a su esencia, el texto como salvavidas, el texto como escudo, el texto como último gesto de control en un mundo que se descontrola, la firma al pie. Y aquí aparece el detalle más cruel de los hombres como Seoane. Su poder real, el que ejercen en la sombra, no se traduce en poder narrativo. Cuando el gobierno se tambalea, la historia busca culpables y héroes, busca nombres grandes, busca gestos dramáticos, busca frases memorables. El operador no ofrece eso, ofrece documentos, ofrece procedimientos, ofrece acuerdos parciales, ofrece la grisura necesaria para que el Estado no se rompa, pero la grisura no se celebra, la grisura se olvida, y cuando el régimen cambia, por elección, por golpe, por pacto, por derrumbe, la grisura se vuelve sospechosa, porque el nuevo poder necesita limpiar el pasado, necesita simplificarlo, necesita decir, ellos fueron el problema, y en esa simplificación el operador es perfecto, no tiene una base popular que lo defienda, no tiene una épica que lo proteja, tiene papeles, y los papeles, si conviene, se reinterpretan. Ese decreto que ayer era necesario, hoy es ilegal. Ese estado de excepción que ayer era transitorio, hoy es abuso. Ese acuerdo con tal sector que ayer era paz social, hoy es entrega. Y el nombre del operador queda pegado a la tinta, la firma al pie. En los días finales de un gobierno de bisagra, el despacho del coordinador se convierte en un lugar extraño. Ya no es el centro de decisiones, sino el centro de despedidas. Entran y salen emisarios. Algunos vienen a ofrecer lealtad tardía, otros vienen a pedir garantías, otros vienen a pedir que se destruya un papel, que se guarde un archivo, que se cambie una frase en un acta, porque cuando el barco se hunde, todos quieren que el registro diga que ellos saltaron a tiempo. El operador escucha, toma nota, decide qué se puede hacer y qué no. Y cada decisión de esas, aparentemente menor, define su futuro, porque el futuro, para un hombre de gabinete, no se decide solo en la plaza, se decide en los archivos, carpetas, sellos, copias, originales.
¿Quién se lleva qué? ¿Quién deja qué? ¿Quién firma qué? ¿Quién aparece en qué acta? ¿Quién queda asociado a qué medida? La firma al pie. Si Seoane fue realmente presentado como vicepresidente y primer ministro, su desgaste habría tenido también una dimensión psicológica, la de ser, al mismo tiempo, imprescindible y prescindible, imprescindible para que el Estado funcione hoy, prescindible para que el relato funcione mañana, porque mañana, cuando haya que contar lo que pasó, el relato preferirá al presidente caído, al general victorioso, al líder opositor, al mártir, al traidor. Preferirá figuras con contornos. El operador es un contorno difuso, un hombre que aparece en los márgenes del documento, y sin embargo, en el momento exacto en que todo se rompe, el operador suele ser el que intenta que la ruptura no se convierta en guerra abierta, el que busca una salida institucional, el que redacta una transición, el que propone un calendario, el que intenta que el cambio de piel del Estado no sea un desgarro. Eso también genera odio. Porque hay quienes no quieren transición, quieren victoria, hay quienes no quieren calendario, quieren purga, hay quienes no quieren acuerdos, quieren revancha, y el operador, con su obsesión por el procedimiento, se convierte en obstáculo, la firma al pie. El poder visible en esos días se desplaza hacia la calle, hacia los cuarteles, hacia los micrófonos. El poder real del operador se encoge, se vuelve un poder de último recurso, el poder de dejar constancia, el poder de escribir, el poder de firmar, el poder de intentar que, cuando todo termine, quede al menos una línea que diga que se intentó hacer las cosas de un modo y no de otro. Pero incluso esa línea puede desaparecer, puede ser arrancada, puede ser archivada en un sótano, puede ser clasificada, puede ser quemada, puede ser reemplazada por otra versión, porque en los cambios de régimen el papel no es solo memoria, es botín, y el operador lo sabe. Por eso cuando el final se acerca, su mirada cambia. Ya no mira solo el día siguiente, mira el después, mira el juicio posible, mira la proscripción posible, mira el exilio posible, mira el silencio posible, mira la manera en que su nombre puede ser borrado sin necesidad de matarlo. Basta con no citarlo, basta con no imprimirlo, basta con no incluirlo en la lista de los grandes, y aún así, en la última noche útil, cuando el edificio del gobierno se queda con luces encendidas en pocas ventanas, cuando el eco, de pasos en el pasillo, suena como en una estación vacía, cuando el teléfono por fin deja de sonar por unos minutos, el operador vuelve al papel, porque el papel es lo único que obedece. Se redacta una renuncia, se redacta un decreto, se redacta un comunicado, se corrige una frase para que no suene a derrota total, se agrega una palabra para que parezca continuidad. Se quita un adjetivo para no provocar a los que vienen, se elige un verbo que no comprometa demasiado, y abajo, como siempre, la rúbrica, la firma al pie. Ese es el desgaste. No el cansancio de trabajar mucho, sino el cansancio de sostener un Estado que se desarma mientras todos te miran, como si fueras el que lo desarma. El cansancio de ser el puente y al mismo tiempo el chivo expiatorio, el cansancio de saber que, cuando todo termine, el país recordará el ruido, pero no recordará el trabajo silencioso que evitó que el ruido fuera aún peor, y en ese cansancio el hombre de gabinete se vuelve, paradójicamente, más peligroso para los demás, porque un hombre cansado puede decir la verdad, puede dejar de cuidar a otros, puede dejar de proteger secretos, puede dejar de ser útil, y cuando deja de ser útil se vuelve descartable. La firma al pie, así se llega al borde. No con una escena heroica, sino con una acumulación de papeles y de enemistades, con una coalición que ya no es coalición, sino un conjunto de puertas cerradas, con un presidente que ya no confía, con un parlamento que ya no acompaña, con una calle que ya no espera, con unos cuarteles que ya no disimulan, con una prensa que ya no describe, sentencia, y en el centro, el operador, el hombre que alguna vez fue, sí, pero, ahora convertido en no alcanza el plan. No alcanza el presupuesto, no alcanza la paciencia, no alcanza la tinta. Solo queda lo último que siempre queda en los gobiernos de transición. El documento final, el que intenta ordenar la caída, el que intenta que el derrumbe tenga bordes, el que intenta que el Estado, al cambiar de piel, no pierda del todo la forma, y abajo, inevitable, como una marca de época y de destino, la misma cosa, la firma al pie. La salida del poder rara vez tiene la forma limpia que imaginan los manuales,
No es una puerta que se abre con una llave y se cierra con un clic. Es más bien una habitación que se vacía mientras todavía hay gente adentro. Un edificio que sigue en pie, pero ya no pertenece a quienes caminan por sus pasillos. Y en esa hora, cuando el Estado se prepara para cambiar de manos o para ser tomado, lo primero que se vuelve peligroso no es el arma, es el papel. Porque el papel prueba, el papel acusa, el papel compromete. En los últimos días, el aire en la sede del gobierno suele oler a dos cosas: a tinta fresca y a humo viejo. Tinta, porque se imprime más que nunca. Decretos, resoluciones, nombramientos de emergencia, autorizaciones para gastos que ya no pueden esperar. Humo, porque afuera la ciudad ha aprendido a quemar lo que encuentra para hacerse escuchar. Y ese olor entra por las ventanas aunque estén cerradas. Y en medio de ese cruce, la tinta que pretende ordenar y el humo que anuncia desorden, un hombre como Edgardo Seoane queda atrapado en su elemento natural: el expediente, la carpeta, el sello, la frase exacta, la firma al pie. Pero ahora esa firma ya no es solo un instrumento de gobierno, es un rastro que otros van a seguir con el dedo, como se sigue una huella en el barro, para llegar a una conclusión que ya tienen escrita antes de leer: culpable, o en el mejor de los casos, cómplice. Y ahí aparece la paradoja final del operador. Cuanto más trabajó para sostener la continuidad, más material dejó para que lo juzguen. Cuando la continuidad se rompa, en una transición real, no la de los discursos, la de los nervios, el primer síntoma de que todo terminó no es la renuncia, es el silencio selectivo. El teléfono que antes sonaba sin parar y de pronto deja de sonar para ciertos despachos, el ministro que ya no sube a ver al coordinador, el jefe militar que manda a un ayudante en lugar de venir en persona, el líder parlamentario que no está disponible, y sin embargo aparece en una foto a la hora siguiente, sonriendo al lado de otro. El poder se va como se va el calor de un cuerpo. Primero se enfrían las manos, y entonces empieza la fase más sucia, la que casi nunca se cuenta con detalle porque no tiene épica, pero define destinos. La pelea por el archivo. No por el archivo como institución noble, sino por el archivo como botín. ¿Qué actas quedan? ¿Qué memorandos se destruyen? ¿Qué cartas se guardan en una caja personal? ¿Qué telegramas se extraviaron? ¿Qué decretos se publicaron y cuáles quedaron en borrador? ¿Qué se firmó y qué se discutió pero no se firmó? La diferencia entre se discutió y se firmó es la diferencia entre una anécdota y una condena. La firma al pie. En esos días, el edificio del gobierno se llena de movimientos pequeños y decisivos, funcionarios de segunda línea, que de pronto se vuelven importantes porque tienen llaves, secretarias que saben dónde está el original y dónde la copia, ordenanzas que han visto entrar y salir a todos, y ahora son testigos involuntarios, un jefe de despacho que pide por favor lo que antes ordenaba, un director de prensa que ya no redacta comunicados para convencer, sino para sobrevivir, y el operador, si es realmente operador, entiende que la caída no se administra con grandes gestos, se administra con detalles, con una palabra que se cambia en una carta de renuncia para que no suene a confesión, con una fecha que se coloca con precisión para que no parezca que se actuó fuera de mandato, con un por razones de salud, que a veces es verdad y a veces es un salvoconducto moral, con un a disposición del señor presidente que intenta mantener la ficción de jerarquía cuando la jerarquía ya es un decorado, la firma al pie. Si Seoane ocupó o se le atribuyó el doble lugar de vicepresidente y primer ministro, su salida habría sido doblemente peligrosa, porque el vicepresidente, en muchos sistemas, es una figura de sucesión, un nombre que flota cerca del trono incluso cuando no lo desea, y el primer ministro o jefe de gobierno es el que carga con la mecánica diaria, el que firma lo que duele. En una crisis, esa combinación convierte a un hombre en blanco perfecto para dos tipos de enemigos: los que temen que herede el poder y los que quieren que pague por haberlo ejercido. Y cuando el poder se rompe, los enemigos no se coordinan, no hace falta. La historia los coordina por ellos. Hay un momento, casi siempre, en que alguien propone una salida ordenada, un gabinete de unidad, un adelanto electoral, un pacto con la oposición, una solución institucional, palabras que suenan a civilización, pero la civilización, en esos instantes, es frágil como vidrio. Basta una chispa, una muerte en una manifestación, un cuartel que se pronuncia, una huelga general, una corrida bancaria, un rumor de que el presidente se va a ir del país,
y el vidrio se rompe. Entonces la salida deja de ser ordenada y pasa a ser posible. Solo posible. La firma al pie. En la noche en que se decide el final, porque siempre hay una noche, aunque después se la disimule con fechas oficiales, el despacho del operador se vuelve un lugar de confesiones rápidas. Entran hombres que nunca confiesan. Entran con el abrigo puesto, como si no fueran a quedarse. Hablan sin sentarse. Piden garantías. Piden que se los mencione en un acta de cierta manera. Piden que no se los mencione. Piden que conste que ellos advirtieron. Piden que conste que ellos se opusieron. Piden que conste que ellos no estaban. Y el operador escucha, porque escuchar es su oficio. Pero ahora escuchar tiene otro peso. Cada frase puede ser usada mañana. Cada frase puede ser negada mañana. Cada frase puede convertirse en titular o en expediente judicial. La firma al pie. En los cambios de régimen, la justicia suele llegar con dos caras. Una es la justicia real, lenta, imperfecta, a veces necesaria. La otra es la justicia como herramienta política, rápida, selectiva, teatral. Y el operador teme a ambas por razones distintas. A la primera, porque sabe que firmó cosas que, vistas desde la calma, pueden parecer excesos. A la segunda, porque sabe que no importa lo que firmó. Importa lo que conviene que haya firmado. Y ahí se entiende por qué tantos hombres de gabinete terminan borrados, no solo porque otros escriben la historia, también porque ellos mismos, para sobrevivir, aprenden a desaparecer, a no dejar memorias, a no dar entrevistas, a no pelear por su lugar en el relato, a no provocar. El silencio como estrategia, el silencio como refugio, el silencio como condena, la firma al pie. Cuando finalmente se produce la salida, renuncia, destitución, reemplazo, reorganización, relevo, cada país tiene su eufemismo. El acto público suele ser breve, una foto, un comunicado, un juramento del sucesor, un apretón de manos que no llega a los ojos, y luego el vacío. El despacho que se queda con un cuadro torcido en la pared, con una lámpara encendida por error, con un cenicero lleno, con una pila de carpetas que ya no importan, porque el nuevo poder traerá sus propias carpetas. Pero lo que no se ve es más importante. La ruta de salida, el auto sin insignias, la escolta reducida, el trayecto por calles donde antes lo saludaban y ahora lo miran como si fuera un extraño, el sonido de la radio que ya no pronuncia su nombre o lo pronuncia con un tono nuevo, un tono de pasado, y en casa, si es que hay casa, si no hay exilio inmediato, lo espera otra forma de caída. La doméstica, la del hombre que ya no tiene agenda, la del hombre que se despierta a la misma hora por costumbre y no tiene a quién llamar, la del hombre que mira el teléfono como si fuera a sonar y el teléfono no suena, la del hombre que abre el diario y se encuentra con que el país sigue, pero sin él, y que su papel en lo ocurrido se reduce a una línea, a veces ni eso, la firma al pie. En los meses siguientes, el nuevo régimen, sea cual sea su signo, necesita ordenar el pasado, y ordenar el pasado significa simplificarlo. Se eligen 2 o 3 nombres para representar todo lo que se quiere condenar. Se eligen 2 o 3 nombres para representar todo lo que se quiere salvar. Los demás quedan en la penumbra. Y el operador, por definición, es material de penumbra. Si el nuevo poder quiere mostrar ruptura, dirá que el gobierno anterior fue un desastre moral y técnico. Si quiere mostrar continuidad, dirá que el gobierno anterior tuvo errores, pero que la nación es una sola. En ambos casos, el operador estorba, porque el operador demuestra que hubo matices, que hubo intentos, que hubo negociaciones, que hubo zonas grises, y las zonas grises son enemigas de los relatos fundacionales. Un relato fundacional necesita blanco y negro, necesita villanos claros, necesita héroes claros, necesita fechas claras, necesita un antes y un después. El operador es un durante, y el durante no se celebra, la firma al pie. A veces el borrado es administrativo, no se lo nombra en los discursos, no se lo invita a los actos, no se lo consulta, se lo deja fuera de las comisiones, se lo jubila con cortesía, se lo manda a una embajada menor, lejos, donde su presencia no moleste, o se lo deja en su casa, con una pensión discreta, con la condición tácita de que no hable. Otras veces el borrado es más agresivo, se abren investigaciones, se revisan contratos, se buscan irregularidades, se llama a declarar a antiguos colaboradores, se filtran documentos a la prensa, se construye una imagen, la del tecnócrata sin alma, la del burócrata que firmaba sin mirar, la del hombre que sabía, y por eso es más culpable,
Y en esa construcción, la firma al pie vuelve como un boomerang, porque el papel, que antes era herramienta, ahora es evidencia. La firma al pie. El problema es que, cuando se busca culpables, el papel no cuenta toda la historia. El papel no muestra el contexto, no muestra la presión, no muestra el miedo, no muestra la amenaza velada del cuartel, no muestra el chantaje económico, no muestra la llamada a las 3 de la mañana, no muestra la reunión donde se dijo, si no firmamos esto hoy, mañana es peor. El papel solo muestra que se firmó, y el público, cansado, herido, con hambre o con rabia, no suele tener paciencia para el contexto, quiere una explicación simple, quiere un rostro, quiere un nombre. El operador ofrece un nombre sin rostro, un nombre que no se hizo mito, un nombre que no tiene plaza, un nombre que no tiene canción, un nombre que no tiene mártires, un nombre que se puede sacrificar sin costo. La firma al pie. Si Seoane murió en 1978, su vida posterior al poder, si existió ese poder, habría transcurrido en un mundo donde el siglo XX latino y europeo, según el país que se imagine, estaba lleno de retornos y de amnesias, retornos de exiliados, amnesias pactadas, comisiones de verdad, leyes de punto final, amnistías, proscripciones, cambios de moneda, cambios de bandera, cambios de uniforme, y en cada cambio los nombres se reordenan. Hay hombres que sobreviven a los cambios porque se vuelven símbolos. Hay hombres que sobreviven porque se vuelven enemigos útiles, y hay hombres que no sobreviven en el relato porque no sirven ni como símbolo ni como enemigo. Son demasiado técnicos para la épica y demasiado grises para el odio. El operador otra vez queda en el medio, la firma al pie. En la vejez, si la tuvo, el operador suele cargar con una forma particular de soledad, no la soledad del incomprendido romántico, sino la del funcionario que sabe demasiado y no puede contarlo, porque contar sería traicionar, contar sería reabrir heridas, contar sería exponerse, contar sería incluso admitir que se estuvo ahí, en el centro, cuando el país se partía, y sin embargo, el silencio también es una forma de traición, pero hacia uno mismo, porque el silencio deja que otros escriban, deja que otros inventen, deja que otros reduzcan una vida a una caricatura o a una nota al pie. Nota al pie, firma al pie, todo al pie, la firma al pie. Hay un detalle que suele repetirse en biografías de hombres borrados. La muerte llega sin ceremonia pública, no hay duelo de Estado, no hay grandes titulares, no hay multitudes, hay como mucho una esquela, un aviso en letra pequeña, un responso discreto, un puñado de antiguos colegas que se miran con una mezcla de culpa y alivio. Culpa por no haberlo defendido, alivio porque con su muerte se cierra un capítulo incómodo. Y el archivo, mientras tanto, sigue su vida subterránea, cajas que cambian de depósito, documentos que se reclasifican, actas que se pierden, papeles que aparecen décadas después en una subasta, en una biblioteca privada, en el fondo de un armario, y cuando aparecen no siempre cambian el relato, a veces solo lo complican. Y complicar el relato es lo último que quiere un país que necesita creer que entiende su pasado. La firma al pie. Por eso, cuando alguien hoy pronuncia Edgardo Seoane, vicepresidente y primer ministro, la frase suena como una placa sin edificio, como un título sin país, como una autoridad sin gabinete, y esa rareza no es solo un problema de datos. Es un síntoma de cómo funciona la memoria política. La memoria política no es un registro neutral, es una selección, una poda, un jardín donde se dejan crecer ciertas flores y se arrancan otras. Los operadores no son flores vistosas, son raíces, y las raíces, si hacen bien su trabajo, no se ven. Si se ven, es porque algo se rompió. La firma al pie. En el balance final, lo más inquietante no es que un hombre haya sido olvidado, lo inquietante es lo fácil que resulta olvidar a quien sostuvo, aunque fuera por un tiempo, la mecánica del Estado, porque eso significa que el poder real, el que se ejerce en decretos, en presupuestos, en nombramientos, en negociaciones nocturnas, puede desaparecer del relato sin dejar más que una sombra, y esa sombra, con los años, se vuelve rumor, el rumor se vuelve ficha, la ficha se vuelve dato repetido, y el dato repetido, sin fuentes, se vuelve una especie de verdad de segunda mano. Así se fabrican los fantasmas institucionales. Nombres con cargos, cargos sin contexto, contextos sin documentos, la firma al pie. Quizás Seoane fue un hombre real, con un papel real en un gobierno real, pero su rastro quedó atrapado en hemerotecas locales
en boletines, oficiales que no se digitalizaron, en actas que nadie citó, en diarios que cerraron, en archivos que se mojaron, en cajas que se quemaron. Quizá su figura se mezcló con otra, se confundió en la transmisión oral, se tradujo mal, se simplificó. Quizá vicepresidente fue una manera de decir segundo hombre. Quizá primer ministro fue una manera de decir jefe de gabinete. Quizá el país cambió de constitución y con ella cambiaron los nombres de los cargos. Y el recuerdo quedó como una etiqueta vieja pegada sobre una botella nueva, y quizá también hubo voluntad de borrarlo, porque a veces se borra no por odio, sino por conveniencia. Un operador sabe demasiado. Un operador recuerda quién pidió qué, quién ordenó qué, quién se benefició, quién se asustó, quién traicionó primero. Y en política, el recuerdo ajeno es una amenaza. La firma al pie, lo único que no se borra del todo, aunque se intente, es el gesto repetido de una época. El Estado funcionando a fuerza de firmas, firmas que autorizan, firmas que prohíben, firmas que nombran, firmas que destituyen, firmas que declaran estados de excepción, firmas que levantan estados de excepción, firmas que prometen estabilidad, firmas que certifican la inestabilidad, y en ese mundo, el hombre que firma puede desaparecer del relato, pero la lógica de su poder queda como una lección amarga. El poder más decisivo no siempre es el más visible. A veces el poder es una mesa, una lámpara, un tintero, un sello de goma, una hoja con membrete. A veces el poder es un verbo impersonal. A veces el poder es una coma. Y abajo, siempre abajo, como si la historia se escribiera desde el margen inferior de la página, la misma marca humana, mínima, irrepetible, vulnerable, la firma al pie,